Señor, Señor, 2 veces. O sea, solo reconociendo al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que la iglesia debe reconocer al Espíritu Santo también como su Señor, porque ahí hay bendición. Y vamos a ver, miren, no reconocieron al Espíritu Santo como su Señor. Entonces nosotros cuando nos dirijamos a Dios, ¿cómo vamos a decir? Señor, Señor, Señor. Señor el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y mucho pueblo del Señor no reconocen al Espíritu Santo y están en un gran error. Pero fíjense que en Isaías es otra historia. En la visión de Isaías, en Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión de Isaías era el reconocimiento ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es importante que nosotros podamos reconocer eso también, que lo ministremos a nuestros hijos, que caminemos en ese sentir, porque yo creo que si no estamos agarrados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que en este tiempo tan difícil, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, no vamos a poder salir adelante si no conocemos el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y miren, fíjense que yo creo que tengo 2 casos que recuerdo de dos hermanas, no de aquí, sino dos personas que están en una congregación que no es pentecostal, para no decir otra cosa. Y una de ellas es una familiar cercana mía, pero ella dice, yo estoy en una iglesia que no es pentecostal porque mi esposo ahí quiere ir, y yo pues por obediencia, por sujeción estoy, pero yo llevo una pentecostal por dentro. Entonces yo dice en la iglesia, yo oro y todo, pero cuando yo llego a mi cuarto, a mi habitación y oro al Señor, yo me cubro. Yo ahí hablo, oro en otras lenguas, clamo delante del Señor. Igual conocí otro caso también aquí en Guatemala. Entonces yo creo que es importante que el fuego que hay dentro de nosotros arda. Ahora yo digo, y nosotros que estamos en una iglesia pentecostal, en una iglesia donde fluye el Espíritu Santo, puros hielos, puro pedazo de hielo, yo creo que no es posible. Es importante que anhelemos el Espíritu Santo, que pidamos el Espíritu Santo, que lloremos, que roguemos por el Espíritu Santo. Yo creo que no es posible que lleguemos ya teniendo tantos años de cristianos y no seamos bautizados por el Espíritu Santo. Yo creo que si alguien no es bautizado por el Espíritu Santo es porque todavía no lo ha pedido, porque el Señor nos lo quiere dar a todos. Dios no tiene un grupito exclusivo para que solo ellos profeticen, para que solo ellos sean llenos del Espíritu Santo. Yo creo que es un regalo. ¿Y saben cómo lo veo yo? Yo lo veo así. Es como que si el Señor nos quisiera dar un regalo. Pero, ¿qué pasa? Esa persona le sirve enseñar una botella de agua, pero no le va a dar sed. Imagínense que el Señor nos quiere dar un regalo. Y alguien dice, no lo quiero. Qué maleducados, qué malcriados. Yo creo que es importante que si el Señor está diciendo, te quiero bautizar, te quiero llenar, que nosotros digamos, amén Señor, yo lo quiero, yo lo anhelo, y no lo quiero solo para mí, lo quiero también para mi esposo, lo quiero para mi esposa, lo quiero para mis hijos, que mis nietos también sean llenos, que mis vecinos, que mis amigos, que la gente, mis familiares, que la gente que yo amo, también sea lleno del Espíritu Santo para que puedan tener el poder de Dios en su vida. Y podemos ver en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, el Padre preparó el camino para el Hijo, porque ese fue el plan. Y el Hijo preparó
¿El camino para quién? Para el Espíritu Santo, porque los discípulos estaban tristes cuando Jesucristo iba a ascender, pero el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Dejo con ustedes al Consolador y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. El Señor nos dejó bien bendecidos, nos dejó bien cubiertos, nos dejó bajo su cobertura. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren qué bonito, como ya no se dice solo el Espíritu Santo, sino el Espíritu de verdad. ¿Saben por qué? Porque en estos últimos tiempos se mueve mucho lo que no es verdad. Herejías, cosas falsas. Pero el Espíritu de verdad, ¿para qué viene? Para traer la verdad del Padre, la verdad del Hijo y la verdad de Él, que es el Espíritu Santo. Entonces, miren, yo les traigo aquí una afirmación. Es necesario avanzar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero hoy quiero que lo hagamos personal, que digamos, es necesario que yo avance en mi relación con el Espíritu Santo. Al contar 3 lo decimos todos. 1, 2, 3. Es necesario que yo avance en mi relación con el Espíritu Santo. Miren, porque si tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, ya no vamos a ser los mismos, vamos a cambiar. Miren, y aquí vemos en Hechos 5:3 una pareja que mintió al Espíritu Santo, qué peligroso, miren. Y dijo Pedro, Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Miren, yo creo que si el Espíritu de verdad va a venir sobre nosotros, ya no vamos a poder decir mentira, aunque querramos, nos vamos a morder la lengua y vamos a decir siempre solo la verdad, como nos decían, la verdad y nada más que la verdad, porque eso le agrada al Señor. Es importante que hablemos con la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad nuevamente, miren, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y saben cómo comparaba yo esto? Alguien que nos va guiando. ¿Cuántos tienen el anhelo de algún día ir a Israel? Yo sí, yo quisiera, no hermana, yo mejor a Disney, bueno, es su sueño, ¿verdad? Pero yo mejor quisiera ir a conocer dónde nació, dónde creció nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense que nos van guiando, ¿verdad? Y por aquí es este lugar, por aquí el otro. Entonces, imagínense que el que nos va guiando nos quiere ver para que aprendamos, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros nos escondemos del que nos va guiando. ¿Cómo nos va a guiar bien? Es importante que nosotros nos presentemos delante del que nos va a guiar para que nos guíe bien. Porque el problema no está en el que va guiando, el problema es en que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Miren, y a mí me pasó una experiencia, fíjense que hablando de la guianza del Espíritu Santo, yo recuerdo que hace unos 7 años por ahí, 6, 7 años, fui a un campamento para maestros de escuela bíblica allá en Guate, fue en Fraijanes, recuerdo que fuimos con Betsy, y estaba el hermano Mario Peña todavía, no era pastor, y él y su esposa armaron un campamento para maestros y nos fuimos. Cuando íbamos en el camino, mi esposo me estaba de llamar, pero yo no me di cuenta porque no tenía buena señal. Cuando ya entramos a la capital y yo pude recibir la llamada, a él le habían dado una mala noticia de mi mamá. Me dijeron que mi mamá estaba grave. Entonces, él me dijo, mira, fíjate que me habló tu hermana y dice que tu mamá está así, así, así. Entonces, yo te apoyo en lo que querrás hacer, si te querés venir de regreso, si querés seguir, tú mira y me avisas. Entonces le dije yo, bueno, vamos a llegar hasta el lugar y allá vamos a ver. Y entonces yo iba en el camino, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy, porque la actividad era de 2 noches. Allá, ¿qué hago? Me regreso y nos vamos. Y entonces, estando allá, un hermano nos vio, fíjense, pero fue una gran bendición que nos viera. Y entonces estábamos así que con las maletas y nos subimos al bus o nos esperamos, yo llamaba y así.
Y entonces se acercó el hermano guiado por el Espíritu Santo y me dijo, hermana, ¿y ustedes no se van a subir al bus? Pero él no era de los del grupo, que ella, sino era un hermano que estaba ahí porque ya iba a comenzar el servicio. Y los buses iban a irse antes de que comenzara el servicio. ¿Ustedes no van a ir? Sí, hermano, pero fíjese que estoy con duda. Y le conté, me hablaron que ya más. Ah, bueno, sí, pues, me dijo. Y se fue. Y entonces, como a los menos de 10 minutos, el hermano regresó y me dijo, hermana, dice el Señor que vaya, que la enfermedad de su mamá no es para muerte, que en lo que usted está recibiendo del Señor, Él la va a sanar. Así que váyase con paz en su corazón. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu del cual hablamos, que tiene poder, porque dice la palabra, y recibiréis poder. Dígame usted, ¿cuándo podríamos nosotros pensar en lo natural que eso podría pasar? Pero eso viene de parte de Dios y esa es la vida de la iglesia de hoy en día, donde vamos a ser tan guiados por el Espíritu Santo que no vamos a tener temor de equivocarnos para saber qué trabajo elegir, con quién se va a casar usted, dónde van a estudiar sus hijos, qué decisiones va a tomar, porque el Espíritu Santo va a ser tan palpable en nosotros que nos va a hablar en sueños, que nos va a hablar en visiones, que nos va a hablar aún a través de nuestros hijos, que va a usar al hermano que tú tienes a la par para que te hable, para que te bendiga, para que te diga lo que el Señor quiere y para que tú también bendigas al hermano que está a la par tuya, porque esa debe ser la vida de la iglesia de estos últimos tiempos, porque si la maldad va aumentando, ¿qué pasa? El poder de Dios debe de ser aumentado en nosotros, porque si no vamos a descender y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que avancemos. Miren, es importante obedecer al Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ser obedientes al Señor. Miren, a mí me pasó algo y es que antes de ser bautizada con el Espíritu Santo, yo lo recibí por pura obediencia, porque ¿saben qué? Ni yo lo creía que el Señor me podía bautizar. Yo decía, a mí, que tengo 20 años, que soy una patoja, el Señor me va a bautizar. No, yo creo que eso es para mis tías, mis mamás, las hermanas, las diaconisas, pero para mí, no, pero el Señor dijo, fíjense que el Señor me habló a través de alguien y me dijo, un día estábamos en una oración y el Señor llevó a un siervo y me dijo, dice el Señor que Él te quiere bautizar con su Espíritu Santo, pero que tú te has estado negando a recibirlo porque piensas que no te lo mereces. Pero dice el Señor que Él te va a bautizar porque Él lo quiere hacer. ¿Y que saben qué me quedó a mí? Más que decir amén, más que obedecer. Y si el Señor te dice, yo te voy a bautizar porque tú vas a ser un instrumento útil en tus manos, ¿qué nos queda hacer? Decir amén. Yo recibo ese regalo. Si tú me lo quieres dar, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Yo creo que esa debe de ser la actitud que debemos de tener, el obedecer. Si el Señor dice que nos va a bautizar, obedecer y recibirlo. Es importante que el Señor avive el fuego de Dios en nosotros. Pero miren que nosotros lo avivemos también. Segunda de Timoteo 1:6, Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miren, ¿saben cómo es cuando usted va a hacer un churrasco, va a cocinar con leña, con carbón? ¿Qué hace usted? Dice, ya encendió, pero tiene que avivarse ese fuego y usted lo sopla o agarra un soplador o pone a su esposo a que lo sople, pero ese fuego se tiene que avivar porque el churrasco tiene que salir rico y rápido, o la gallina tiene que salir bien. Entonces es igual, Pablo le decía a Timoteo, yo ya te impuse manos, yo ya oré por ti, el fuego de Dios ya está ahí, es importante que no se apague, pero eso es importante que tú lo cuides, que no se apague el fuego, que se avive el fuego del don de Dios que está en ti. Miren, un cristiano que apaga el Espíritu Santo no tiene guianza ni dirección y eso es muy peligroso en estos últimos tiempos. Fíjense que yo puse aquí el ejemplo del reloj. Fíjense que
Después de que yo fui bautizada con el Espíritu Santo, yo estaba en la universidad y recuerdo que a los meses, no sé si al año de eso, un día yo salí de un examen de la universidad, un día entre semana, salí como a las 10 de la mañana, me fui para mi casa, quedaba mi casa como de aquí a San Cristóbal, tenía que abordar 2 buses. Entonces, de la universidad llegué al centro y del centro tenía que caminar como 4 cuadras para subirme al otro bus que me iba a llevar a mi casa. Cuando yo me bajé del bus, comencé a caminar, iba tranquila caminando y ¿saben qué? El Espíritu Santo me habló y me dijo, quítate el reloj porque van a asaltar el bus donde tú vas a ir. Y yo dije, ay, no, es un pensamiento mío. Y no me lo quité, no obedecí. Pero el Espíritu otra vez, que te quites el reloj, te digo, porque van a asaltar el bus donde te vas a ir. Entonces, ay, rapidito me lo quité y me lo metí en la bolsa. Y entonces me senté. Bueno, dije yo, si van a asaltar el bus, quiero estar en primera fila. Y me senté en el asiento así de la orilla. Miren, hermanos, no habían pasado ni 5 minutos. Solo me senté. Y se subieron unos hombres con unos puñales que daban miedo. Y empezaron a asaltar a todo mundo. Y a mí no me vieron nada, así que no me quitaron nada. Ese es el Espíritu Santo del que yo les hablo, que nos va a guiar y nos va a decir, no, por ahí no te vayas. Esa decisión no la tomes. Con esa persona no te juntes. Con esa, una relación de lejos. Con esa persona, sé de bendición. El Espíritu Santo nos va a guiar. Si tú eres alguien que trabaja, el Señor te va a guiar para que hagas buenos negocios, para que seas un buen empleado, un buen jefe, un buen trabajador, un buen padre, una persona de familia que pueda desarrollarse como el Señor quiere. Mire, y es importante que seamos luz en medio de las tinieblas. Y fíjense que aquí les voy a contar otro ejemplo, pero ese no es mío, sino que yo lo oí. Oía que en una ocasión el apóstol Ríos le sucedió algo. Y dice que fueron en una ocasión él con otras personas que él había delegado para que fueran a ministrar a una persona endemoniada, pero que el caso estaba difícil de erizarse los pelos, ¿verdad? Fueron y entonces empezaron a orar, a reprenderlo, pero dice de que antes de que saliera el demonio empezó a llorar la persona, ¿verdad? Se le manifestó y entonces dijeron, lo estaban reprendiendo y dijo, lloro, dijo el demonio a través de la persona, lloro porque las vestiduras blancas que ustedes tienen ahora, antes las teníamos nosotros. Pero ellos no andaban de ropa blanca, ellos andaban de ropa normal, ropa de colores. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, yo creo que nuestras vestiduras van a cambiar, ya no van a estar manchadas. Yo creo que, y si lo vemos del otro lado también, el Señor nos va a dar autoridad. Miren, una vez el apóstol decía, si alguien no cree en Dios, sería interesante que mire una liberación. Porque ahí alguien dice, yo no creo en Dios, y ahí Dios libera a alguien, es como para creer, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, por un lado, tengamos vestiduras blancas, busquemos al Espíritu Santo, y por otro, que tengamos poder para echar fuera toda obra del enemigo. Mire, el Señor nos ha dado autoridad y mi esposo y yo estamos para servir, para bendecir, y si nos llaman, vamos a bendecir a una ovejita que tenga un problema, pero el Señor nos ha dado autoridad y yo creo que la iglesia de Cristo debe de madurar a tal punto de que veo a mi hijo enfermo, agarro mi velo y me pongo a orar, a reprender al enemigo, a declarar sanidad sobre mi casa, bendición sobre mi familia. Yo creo que a esos niveles debemos de avanzar. Y solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a avanzar en este mundo que está tan difícil. Miren, a nosotros nos tocó crecer en un tiempo en donde decir alguien era homosexual o lesbiana, hasta ni le decían así, ¿verdad? Es del otro lado. Mi tío decía, es mano caída. Entonces, pero miren, hoy es tan claro que aunque sea gay, pero le gustan y cuidan los animales, qué buena persona es. Y resulta ahora que los malos son
somos los que estamos en contra. Y miren, tiempos difíciles, tiempos que nuestros hijos y nuestros nietos, si el Señor no ha venido, se van a enfrentar. Y debemos de preparar una generación que no sea floja, una generación que esté bien cimentada y diga, yo soy de Cristo y yo no me muevo de este lugar y yo sé a quién sigo, y que puedan experimentar en su vida el poder del Espíritu Santo de tal forma que puedan reprender al diablo, que puedan hacerse camino en medio de tanto tropiezo, de tanta dificultad que hay. Porque yo creo que es importante que reconozcamos que en el Señor no hay confusión. Pero eso lo vamos a entender cuando el Espíritu Santo nos traiga la convicción. Tengamos una relación cercana con el Espíritu Santo. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo quiero que usted diga conmigo, Señor, aviva tu obra en mí. Es importante, mi hermano, que podamos anhelar el Espíritu Santo. Y yo, miren, esto fue algunas reflexiones que yo hice. Una pregunta, ¿por qué muchos cristianos no anhelan ni piden ser llenos por el Espíritu Santo? Y yo creo algunas causas, no son todos. Yo creo que a veces es por desinterés. Que mi vecino sea lleno, él es buena gente y que él me ministre. No, hombre, no seamos desinteresados, que yo sea lleno para que yo pueda ministrar también a mis hijas, a mis hijos. Entonces, aunque sean jóvenes, aunque tengan ni los 20 años, el Señor puede llenar aún a los niños. Miren, vamos a llegar a tiempos en que aún nuestros hijos que están en la escuela bíblica van a profetizar, van a hablar en otras lenguas, van a ser llenos. Pero si usted no es lleno, ¿cómo le va a ministrar a su hijo que lo sea? Es importante que se respete el orden, ¿verdad? Que va a caer por las barbas, las vestiduras y llega hasta el borde de las vestiduras. Otros cristianos no quieren sentirse más comprometidos. No, lo que pasa es que si yo soy lleno del Espíritu Santo, me comprometo a estar más metido, más lleno, y entonces no, a veces yo caigo, entonces mejor no. Y me recuerdo que una vez una persona me dijo, que Dios guarde ser yo lleno del Espíritu Santo y decir, aquí dice el Señor, Dios guarde, ahí mismo voy a caer muerto. Y yo solo dije, qué poca fe, qué poco compromiso, porque es importante que nosotros seamos gente de compromiso. Miren, a veces puede ser por timidez. No sea tímido. Dígale al que está a la par, no seas tímido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le quiere dar ese regalo. No seamos malcriados, digamos, no, yo no. O más adelante, recibámoslo y digamos, amén. Yo lo recibo, Señor, solo te pido que me ayudes a administrarlo bien porque no sé cómo lo puedo hacer. Y otros no quieren santificarse. Mire, mucha gente, por el hecho de que no se quiere santificar, no quiere recibir al Espíritu Santo. ¿Saben cómo es? Como aquellas personas que no quieren recibir la Santa Cena, no porque ando mal. Entonces, como andan mal, no quieren recibir la Santa Cena. Pero ¿qué pasa? Deben de pedir perdón, ponerse a cuentas y tomarla, porque si no la toman porque andan mal, es como que dijeran, no ando mal y no quiero arreglarme. El apóstol Germán tiene un dicho que dice, el único pecado que el Señor no perdona es el que no se confiesa. Pero y la palabra del Señor, que es más importante, dice que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, miren, es importante que ya no juguemos al evangelio, que ya no digamos, fíjense que yo le contaba a mi esposo, fíjate que yo estaba soñando con un cantante cristiano, que me gusta su música, pero él no, o sea, su forma como se proyecta, no. Y entonces, pero las letras son muy bonitas. Y entonces yo le decía, fíjate que yo soñé que el apóstol estaba predicando en el púlpito y decía, miren, no sea tan, y el nombre de ese personaje, porque
dentro de mucho tiempo, así se les va a decir a los cristianos que juegan al evangelio. Imagínense. Entonces yo creo, porque miren, qué delicado es que muchos cantantes cristianos que cantan canciones cristianas muy bonitas, pero que tienen una mala proyección, que se quieren parecer al mundo, que van a entregas de premios, que su físico es lo más importante. Miren, es tan difícil porque se presentan como artistas cristianos, cuando lo que el Señor quiere, cristianos llenos del Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿verdad? Denle ese aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor. Es importante, miren, a propósito de tener hambre y sed. Hoy es importante que más que el hambre y la sed física que nosotros tengamos, es importante que tengamos hambre y sed del Espíritu Santo. Y miren, a propósito, ayer hablábamos con unas hermanas de los grupos de danza y hablábamos, pero en sí, ¿qué es el ayuno? Entonces alguien decía, miren, es que el ayuno yo lo veo como que es sojuzgar la carne para que el Espíritu crezca más. Y realmente sí es eso. ¿Saben qué? Yo les decía, ¿saben qué es? Es como dejar de sentir hambre física y querer sentir hambre espiritual. Hambre y sed del Espíritu Santo. Así que, mire, ahorita olvídese del hambre física. Olvídese de la sed física y enfóquese en el hambre que debe de tener. Porque ¿sabe qué pasa? Muchos cristianos están muy robustos, muy saludables, muy chapuditos físicamente, pero su alma la tienen raquítica. Tiene raquitismo grado no sé cuánto. ¿Por qué? Porque no la alimentan. Y cuando su alma tiene hambre, le dan solo comida chatarra. Solo televisión, internet, teléfono, solo comida chatarra. Le dan Facebook. Y como el apóstol Germán dice, debe de haber menos face y más book. Menos estar metidos en la tecnología y más Biblia. ¿Por qué? Porque a veces el único texto tal vez que leen es lo que alguien publicó y que ni siquiera se lo memorizaron, imagínense. Entonces yo creo que es importante que nos llenemos del Espíritu Santo, que podamos reducir el tiempo que pasamos en las redes sociales y tengamos más tiempo con el Espíritu Santo. Miren, es importante que se llene la iglesia, hablando de esta iglesia local, que se llene la iglesia de su presencia y poder para que los de afuera anhelen tener lo que tenemos. Miren, yo recuerdo que hace años tuvimos a un hermano entre nosotros y alguien dijo, miren, vino una prima de esa persona y dijo, yo vine a la iglesia, fue un amigo de ese hermano y dijo, y se presentó con mi esposo y todo. ¿Sabe por qué vine a la iglesia? Porque yo quería conocer dónde era el lugar donde cambió tanto. Porque ya no lo conozco. Ya no es ni la sombra de lo que era. Miren, tal vez no con esas palabras, digan de usted, pero que digan, yo quiero ir para tener lo que tú tienes. Para tener ese gozo que tienes aún en medio de los problemas. Para tener ese Dios que decís que es poderoso. Yo quiero ir. Es importante que nosotros podamos inspirar paz, gozo, autoridad, que podamos tener un buen matrimonio, que podamos tener abundancia. Imagínense, tal vez una pareja pasó de ser Pimpinela, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y cómo era la canción? Y peleaban, ¿verdad? No, ya no te quiero más, por eso vete, y que aquí, que allá, y el otro le contestaba. Eran la pareja Pimpinela. Pero ahora, imagínense, nos vamos a la iglesia, amor, sí, tráete a los niños. Y la vecina chismosa de la cuadra dice, vos, comadre, y que no eran esos los que solo pasaban como perros y gatos. ¿Cómo no? ¿Y a dónde irán? No sé, preguntémosles. Y ustedes, cuando les pregunten, miren, ¿y ustedes por qué han cambiado? No vayan a ser claveros tampoco, decir, es que lo que pasa, que nosotros hemos evolucionado. No, ustedes digan, el Espíritu Santo nos cambió. Y ese Espíritu Santo que nos cambió, los puede cambiar a ustedes también. Ese Espíritu Santo que nos dio una nueva oportunidad matrimonial, les puede bendecir a ustedes también, para que sean un matrimonio de éxito. Miren, para que sean cristianos en abundancia.
Y, y la abundancia se mira. Miren, la abundancia espiritual y la abundancia también financiera. Es importante que la gente lo pueda ver, pero no de aquello de que voy a hacer un préstamo y voy a comprar para que mis vecinos piensen que estoy abundado. No, no una abundancia falsa. Y después de 2 años ahorcados con la deuda. No, sino una abundancia que viene de parte del Señor. Una abundancia tal que tal vez no va a tener todavía, oiga, todavía todo lo que quisiera materialmente, pero sí la alegría, pero sí el gozo de vivir alegre con lo que tiene y con la fe de que lo que usted tiene, sus hijos lo van a superar, sus hijos van a tener una mejor economía. Yo recuerdo que mi mamá nos decía, vivíamos en una casa cerca de un río y cuando empezaba a llover, nos hacían mariposas en el estómago y sabíamos que esa noche no dormíamos, que teníamos que sacar todo. Pero mi mamá decía, yo anhelo salir de este lugar. ¿Sabe por qué decía mi mamá? Por 2 cosas. Porque quiero que salgamos de la pobreza y porque no quiero que ustedes se casen con ninguno de esta colonia. Y entonces el Señor se lo cumplió a mi mamá. Salimos de ahí y nadie se casó con alguien. Y yo recuerdo que mi hermano tenía su amigo Gregorio se llamaba, le decíamos Goyito, de cariño, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi hermano y yo no cabíamos de la alegría el día que estábamos metiendo cosas al camión. Y Goyito llegó y le dijo a mi hermano, William, yo que no te veo triste porque te vas de aquí. No, le dijo, es que yo no estoy triste. Yo estoy alegre porque me voy de aquí y espero que tú algún día te vayas también. Ah, pues yo no me quiero ir. Ah, pues nos vemos, le dijo, y nos fuimos alegres a la nueva casa. Porque ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo que nos va a sacar de donde estamos, nos va a sacar de la pobreza, nos va a sacar de la miseria y por su misericordia nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero ir terminando. Dice, pide y recibe el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo espero que aquellos que no han recibido el Espíritu Santo desde ya estén preparando su corazón, porque hoy van a venir al altar todos los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y si usted lo cree, hoy va a ser bautizado. Y todos aquellos que ya han sido bautizados van a servirle al Señor como instrumento para ayudarnos a ministrar, porque es importante que toda la iglesia sea llena con el Espíritu Santo. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, yo creo que el lenguaje del Espíritu es el lenguaje del cielo. Repita conmigo eso. El lenguaje del Espíritu es el lenguaje del cielo. Entonces, ¿cómo va a ir usted a un lugar donde no va a hablar el lenguaje que se habla ahí? Pregunta. ¿Cómo va a ir usted a un lugar donde no habla el lenguaje que se habla ahí? Como los inmigrantes que van a Estados Unidos y hello, solo eso saben decir. Miren, a mí me da risa que en una ocasión una familiar que le pasó esto, fue a Estados Unidos a trabajar, pero no hablaba nada. Y a la primer casa donde fue a trabajar eran gringos, ¿verdad? Y solo, entonces la señora, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Y le dijo el nombre. Pero al señor, la esposa, la norteamericana, a su esposo solo le decía, honey, tal cosa. Y entonces, don honey. Mi patrón se llama don honey. Entonces es cariño, ¿verdad? En español, ¿verdad que sí? Sí. O querido. No. No. Hello. Dulzura. Dulzura. Entonces esa persona le decía a su patrón dulzura también sin saberlo.
¿por qué Don Hani es mi patrón? Decía ella. Y no se llamaba así. Es como que yo le dije a mi esposo, cariño, ¿querés comer? Pero eso es exclusivo. Entonces, pero ella sin saberlo cometía ese error. ¿Por qué? Porque se fue a un lugar y no conocía el lenguaje. Miren, que no nos pase, que no seamos desconocidos en el cielo. Que cuando lleguemos no seamos desconocidos, que hablemos el lenguaje del lugar para donde vamos. Y allá se habla espiritual, entonces hablemos lenguas, hablemos en otras lenguas. Y miren, y nos va a servir aún aquí en la tierra, porque hay momentos en que debemos de orar en el espíritu, donde ni los demonios ni Satanás va a saber lo que nosotros estamos pidiendo, porque es solo una relación entre nosotros y el Espíritu Santo. Yo quiero que usted se prepare su corazón. Vamos a ver la última diapositiva. Y la conclusión dice, no mientas al Espíritu Santo, es importante. Si vamos a tener al Espíritu de verdad, que practiquemos la verdad. Es importante obedecer al Espíritu Santo también. Si el Espíritu Santo te dice, yo te voy a bautizar hoy, o si el Espíritu Santo te dice, dentro de poco tiempo yo te voy a bautizar, ¿cómo tiene que decir usted? Amén, Señor, aquí estoy. Bautízame, haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero invitar al Ministerio de Alabanza para que pase. Es importante avivar el fuego de Dios que está en tu vida. Y en este punto quiero hablar para aquellos cristianos que un día, como la abuelita, ¿verdad? Es que yo un día fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahora? Lo fue perdiendo en el camino por los afanes de la vida. Esa persona también va a pasar aquí. Si perdió el fuego que el Espíritu Santo un día implantó por los afanes, por el pecado, por lo que sea, hoy va a soplar el Espíritu Santo sobre usted para que el fuego sea avivado nuevamente. Y que no sean recuerdos del pasado. Un día yo hablaba en lenguas, un día yo fui bautizado y el Señor me usaba. No, que usted pueda decir, esta semana el Señor me usó. Hoy estoy dispuesto para que el Señor me use. Miren, los que profetizan, yo creo que siempre debemos de estar de turno. No, hoy vengo de bajón. Hoy no, hoy Señor, me disculpas, pero hoy no me uses porque no me siento muy bien. No, siempre. Como aquel médico que siempre está de turno, como aquel pastor que siempre está de turno. Y hoy en una ocasión, y eso me ayudó mucho a mí, que el apóstol Sergio decía, miren, yo tengo un amigo que una vez me dio una gran lección. Yo era oveja todavía, y estábamos platicando en la cafetería. Y entonces él oyó que comenzaron, así como está ahorita, que comenzó la música, porque ya iba a empezar la alabanza. Y entonces se paró de la mesa, dejó ahí, terminó rápido y dejó y dijo, me voy porque estoy de turno. De veras, ¿en qué está sirviendo? Si el Señor me usa, estoy de turno para profetizar. Imagínense, qué bonito estar dispuesto. Así es que, miren, no importa, dolor de garganta, el Señor lo va a quitar cuando usted profetice. Malestar, desánimo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Ahí hay libertad. Es importante también anhelarlo, pedirlo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy, para terminar, yo te quiero decir, hermano, hermana, sé lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie, disponga su corazón y vamos a orar. Cierra sus ojitos y vamos a cantarle al Espíritu Santo.